Por lo que hace a los actos consumados de modo irreparable, la ley de amparo los contempla como una causal de improcedencia. En específico, es la fracción 16 del artículo 61 de la ley de amparo, que dice el juicio de amparo es improcedente, y ya nos vamos a la fracción, y dice actos consumados de modo irreparable. Entonces vemos que el concepto de actos consumados de modo irreparable está acotado o se da en el contexto de la improcedencia del juicio de amparo. Mientras que la imposible reparación es otro tema distinto que se da más bien para habilitar la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta. Aquí el artículo 107 de la ley de amparo dice el amparo indirecto procede. Nos vamos a la fracción tercera. En el inciso B, actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Y ahí nos explica qué se va a entender por actos de imposible reparación. Básicamente, son actos que afectan derechos sustantivos. Aquí también quiero comentarles, hay una discrepancia, hay una incongruencia en la ley de amparo, porque por un lado, cuando se habla del amparo indirecto, se nos dice que solamente son los actos que afectan derechos sustantivos, pero cuando vamos a los artículos de la ley de amparo que regulan este tema, pero más bien desde la perspectiva de cuando un acto es, cuando puede haber una reparación que sea posible, o sea, aquí está dando una definición negativa de lo que es un acto de imposible reparación. Miren lo que dice la ley de amparo. Dice, cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. Entonces, si esta definición la tomamos en cuenta de forma negativa, es decir, tenemos que tener en cuenta que los actos pueden ser solamente de dos categorías: de reparación posible o de reparación imposible. No hay un término medio. Entonces, al no haber un término medio y la ley de amparo nos está diciendo que los de reparación posible también constituyen las violaciones procesales relevantes, aquí puede haber, por exclusión, una definición de qué se entiende un acto de imposible reparación a partir del artículo 170, fracción primera de la ley de amparo, y quedarían comprendidas las violaciones procesales relevantes. Les comento esto para que vean cómo pueden de alguna forma construir otro concepto de imposible reparación que no se acote al tema de derechos sustantivos. Como pueden ver, aquí también tenemos chance de impugnar violaciones procesales. Lo malo del tema es que ha habido jurisprudencia o criterios que reiteran que la imposible reparación se va a acotar únicamente al caso de los derechos sustantivos. Entonces ahí simplemente tengan eso en cuenta y pueden argumentar a partir de ahí.